Hola, hola, gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida a nuestro curso de desarrollo web. Bienvenidos al capítulo número 17, donde estaremos hablando del head en HTML. El head en HTML es un contenedor, es un elemento HTML que está compuesto por una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, y es un contenedor para esta serie de elementos que estás apreciando en pantalla, como es el elemento title, el elemento style, el elemento meta, el elemento link, el elemento script y el elemento base. Vamos a ver en el desarrollo de este capítulo en qué consiste cada uno de estos elementos que van ubicados dentro de nuestro head en HTML, lo que es lo mismo nuestra cabecera de HTML. Entonces vamos a verlo con el código y haremos algunos ejemplos para que te quede clara la idea. En este momento me encuentro en cualquier ubicación de mi PC. En este caso voy a descargas. En esta carpeta curso web voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar, por ejemplo, el nombre de nuestro capítulo, que es head. En este caso, aquí puedo darle botón derecho abrir con Visual Studio, o podemos abrir Visual Studio de esta forma. Y podemos arrastrar nuestra carpeta hacia acá y automáticamente Visual Studio abre nuestra carpeta, como lo estás viendo aquí arriba. Muy bien, vamos a poner esto un poco más grande, vamos a cerrar este mensaje, cerramos este mensaje y procedemos a crear nuestro acostumbrado index.html. Index.html. Vamos a hacer nuestra estructura básica de HTML. Para ello tipeamos HTML. Aquí nos da la sugerencia HTML5. Damos Enter. Ya tenemos nuestra estructura básica. Vamos a abrir, vamos a colocar un H1 aquí para identificar. H1, elemento, en este caso, elemento head de HTML. Guardamos, vamos a abrir aquí con nuestro plugin, botón derecho, Live Server. Recuerda que si no tienes instalado este plugin maravilloso, lo puedes instalar en esta parte de tu Visual Studio Code. Entonces vamos a abrirlo con botón derecho, abrir con Live Server. Ok, por aquí lo tengo. Ya puedes apreciar aquí el H1. Y vamos entonces a proceder a conversar un poco sobre el head en nuestro documento HTML. Lo primero que vamos a ver del head es el elemento title. Ya lo hemos visto en nuestros capítulos anteriores. Sabemos que para colocar el título de nuestro documento, en este caso vamos a colocarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, el título va a ser elemento head HTML. De esta forma, tú puedes colocar el título que mejor te parezca. Si guardamos, ya nosotros sabemos que el título se muestra en esta parte superior de tu navegador, que es lo que conocemos como pestaña o tag. Observa que está escrito aquí el título. Si es un poco largo, al colocar el mouse encima se muestra de esta forma. Muy bien, ya sabemos que el título se muestra en esta parte. De hecho, es lo único que en el head se muestra en nuestro navegador, porque todo lo que coloquemos aquí dentro del head no se va a mostrar tal cual como se muestra el H1 en el body. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia del título o cuáles son los usos del título en el documento? Cada documento web debe tener un título propio, por supuesto. Este título es puro texto. El título es utilizado mayormente por lo que se conoce como SEO. SEO se escribe de esta forma. Son las siglas en inglés. SEO, Search Engine Optimization, que sería traducido como optimización de motores de búsqueda. ¿En qué consiste esto? Bueno, el motor de búsqueda más famoso que tenemos es, por supuesto, Google. Y Google, uno de los elementos que utiliza para indexar su contenido es el título de cada uno de tus documentos web. De hecho, si nos vamos aquí a una página de Google, por ejemplo, vamos a abrir aquí otra pestaña y colocamos cualquier cosa aquí, por ejemplo HTML.
puedes observar que estas palabras, que son los títulos de las búsquedas, realmente son los títulos también de los documentos web. Por ejemplo, vamos a abrir este botón derecho, abrir enlace, y observas aquí en la parte superior cómo está el título, HTML tutorial, en este caso de esta página W3 School. Otra parte donde se utilizan los títulos es, por ejemplo, cuando tú guardas una página en tus favoritos, en la parte de tu navegador, en los favoritos, aquí en esta estrellita, por ejemplo, si le damos guardar, guardamos aquí y después buscamos nuestros favoritos en esta parte, observas que se guarda con el título del documento, de esta manera. Ok, sabiendo esto entonces que el título de alguna manera optimiza el motor de búsqueda, es importante que el título, cuando tú lo crees, el título de tu documento, sea un título que sea preciso, que sea un poco descriptivo, y por supuesto el título no debe ser tan extenso. Y además, si puedes darte cuenta, el título solamente se utiliza una sola vez por cada documento. El siguiente elemento es el elemento style y se escribe de esta forma. Igualmente, style está compuesto por una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. ¿Para qué sirve el elemento style o estilo? Para escribir código CSS dentro de tu propio documento. Por ejemplo, si queremos darle estilo al H1, simplemente con el nombre del elemento H1 le damos estilo. Por ejemplo, el color de la letra, vamos a darle un color rojo, guardamos y vemos el resultado. Observa que el estilo se aplica adecuadamente a tu H1. Ok, esta es la función principal entonces de nuestro elemento style, que va ubicado dentro del header y simplemente sirve para colocar código CSS dentro de tu propio documento. El siguiente elemento que vamos a ver es el elemento link. Se escribe de esta forma, link. Vamos a aprovechar la sugerencia del navegador. Aquí puedes ver los diferentes tipos de link que se utilizan. Sin embargo, nosotros vamos a ver este, que es el más utilizado en el desarrollo o en HTML y CSS, que es el link de CSS. ¿Qué son los links? Puedes ver que es un elemento que posee solamente una etiqueta, no posee elementos de cierre, posee un atributo llamado href de referencia. En este caso, este rel hace mención a que es una hoja de estilo y simplemente sirve para hacer referencia a un documento externo a tu documento principal. Como te dije, es más que todo utilizado para estilos CSS que están fuera de nuestro documento principal. En este caso, si hacemos un ejemplo, simplemente creamos aquí un documento CSS, style CSS, por ejemplo, por darle un nombre, y vamos a pasar este estilo que está aquí, que ya no lo vamos a necesitar aquí, vamos a cortarlo y lo podemos pasar acá para esta hoja. Por supuesto, aquí en esta hoja no lleva estos elementos, elemento style, no lo lleva, sino simplemente la parte del CSS. Y aquí es importante que en el atributo href le des la ubicación del archivo. En este caso se llama style.css, tal cual como está escrito aquí. Como está en la misma ruta, recuerda que no necesitamos colocarle más nada, simplemente el nombre del archivo al que hace referencia. Guardamos y veamos si los estilos se mantienen. Observamos aquí, como puedes ver, el estilo se mantiene, color rojo. Si podemos cambiar el estilo, por ejemplo, un color o un tamaño de fuente, font size de 30 píxeles, de esta forma. Vamos a observar aquí cómo crece nuestro elemento. Podemos colocarle un poquito más grande para ver la diferencia. 60, guardamos. Observa cómo se aplica el estilo. Gracias a la referencia que se está haciendo, en este caso con el elemento link ubicado en el head. El otro elemento que vamos a ver, muy importante, sobre todo para el SEO, es el elemento meta. Como puedes ver, vamos a colocar aquí un espacio. Como puedes ver, aquí nosotros tenemos dos etiquetas meta, al contrario del título, que solamente se puede utilizar una sola vez. En meta existe la posibilidad de usar varios según el tipo de meta que vayas a utilizar. Meta hace referencia a lo que son los metadatos. ¿Y qué son los metadatos? Los metadatos se usan principalmente para establecer, por ejemplo, el juego de caracteres, como lo estás observando aquí,
este meta con este atributo charset, que especifica un juego de carácter de UTF-8, que es el que permite mostrar en tu documento los caracteres, los decodifica para mostrarlo y que no se vean de una forma extraña. El siguiente meta que vamos a ver es este que te estoy sombreando aquí, que tiene que ver con el área visible de tu pantalla. Este varía según el dispositivo, será más pequeño en un teléfono móvil que en una pantalla o de una computadora. Entonces esto es lo que te permite de alguna manera dar la escala de acuerdo al tipo de pantalla que estás utilizando. Este atributo de content lo que hace es controlar el ancho de la página, que se ajuste al ancho de la página según el tamaño de tu pantalla. Y esta parte establece el nivel de zoom predeterminado. Vamos a hacer un ejemplo para que observes aquí la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo para que observes el funcionamiento de este meta. Aquí tenemos el H1. Podemos nosotros aquí más abajo crear, por ejemplo, un div. Y dentro de este div podemos crear un párrafo de esta forma con un texto loren. Recuerda la sugerencia, vamos a hacer un loren de 6 líneas, por ejemplo. De esta forma. Para que se ajuste el ancho de nuestra pantalla, vamos a darle a la tecla Alt Z de esta forma. Guardamos, vamos a ver cómo va quedando la página. Observa cómo va quedando. Posee un título y posee un elemento P, en este caso un párrafo. Vamos a colocar otro párrafo más pequeño aquí abajo. Por ejemplo, un loren de 2, por ejemplo. Guardamos, vamos a visualizar. Aquí tienes dos pequeños párrafos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto un poco más grande. Vamos aquí a cualquier parte de tu documento, le puedes dar botón derecho y le damos a inspeccionar. O en su defecto puedes también presionar la tecla F12 si estás en Windows. Ok, le doy a inspeccionar. Y me aparece lo que es la parte de herramientas del navegador. Y vamos a darle a este icono que está aquí, como para hacerlo en forma responsive. Observa que si colocamos esto un poco más pequeño, observa que aquí simulamos que tenemos un teléfono. Observa que aquí está nuestro título y están nuestros párrafos, tal cual como si estuvieras viéndolo en una pantalla más pequeña, como un teléfono, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si yo le quito ese elemento, este elemento meta del head? Vamos a quitarlo, guardamos y vamos a observar cómo se aprecia en nuestra pantalla. Observa que ahora el texto se desproporcionó de la parte del ancho de tu pantalla. Se está comportando como que si estuviera en una pantalla totalmente ancha. Entonces aquí ves la importancia de ese elemento meta. Si lo volvemos a colocar, vamos a darle control Z para deshacer el cambio, lo guardamos y vamos nuevamente. Observa entonces que ya el contenido se ajusta a tu tamaño de pantalla. Y eso te ayuda un poco a lo que es la responsividad. Por supuesto, hay que apoyarse mucho en CSS para lograr una responsividad más efectiva. Vamos a ver otra etiqueta meta, por ejemplo, vamos a colocar aquí la palabra meta y vamos a ver la sugerencia del editor de código. En este caso ve este meta que está aquí, que es el meta de description. Tal cual como lo observas aquí, lleva un atributo llamado description, nombre llamado description, este siempre va aquí y simplemente esto nos funciona para de alguna manera describir qué hace tu sitio web. También ayuda mucho lo que es el SEO, lo que es la optimización de los motores de búsqueda. Y aquí simplemente vas a colocar una descripción de tu sitio web, que generalmente aparece en el motor de búsqueda cuando haces una búsqueda, por ejemplo en Google. Esa información aparece o se muestra. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, JavaScript. Eso que aparece en la descripción es esta parte que observas aquí.
Y por supuesto, mientras hagas una descripción bastante exhaustiva o bastante precisa, que haga un resumen del tema que quieras tocar en tu página web, siempre será mejor. Y por supuesto, si nosotros guardamos y vemos nuestro documento, vamos aquí a colocar ya esto en tamaño grande. Observa que la descripción, igualmente como los demás metadatos, no se muestran a simple vista. Sin embargo, si vemos el código fuente, en este caso le damos por ejemplo a ver código fuente, aquí aparece tu descripción de tu página web y ya tienes un poco más claro entonces para qué sirve ese metadato. Otro metadato también muy útil, vamos a hacer otra vez la sugerencia del editor de código. Por ejemplo, este metadato que está aquí, que es el metadato de keywords o palabras clave, también es usado por los motores de búsqueda. Aquí lo recomendable es que tú coloques palabras claves alusivas al tema de tu página web. Si tu página web trata sobre HTML, tú colocas tus palabras claves como son HTML, todos separados por comas, HTML, colocas CSS, colocas por ejemplo editor de códigos y así sucesivamente vas colocando tus palabras claves de tu página web. También muy importante esto para el SEO de tu sitio web. Otra etiqueta meta de los metadatos. Esta, por ejemplo, tiene una función muy interesante que te permite redirigir tu página una vez que sea cargada. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a colocar aquí el dominio de Google, por ejemplo, google.com. Aquí es HTTPS, vamos a colocarle una S. Y esto es los segundos que tienen que pasar para que redirija a esa página. Vamos a colocar, por ejemplo, 3 segundos. Si guardamos y observamos aquí nuestra página, ya se actualizó, vamos a esperar 3 segundos y observa cómo automáticamente hace una redirección a la página principal de Google. Otra etiqueta meta también interesante, vamos a eliminar esta para que no nos haga la redirección. Otra etiqueta metadatos, esta de refrescar la página también cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 segundos refrescar la página, en este caso no va a ser redireccionamiento. Guardamos y vemos nuestra página y observa aquí este icono cómo se va a refrescar cada 3 segundos. Observa. Cada 3 segundos él refresca la página. También es una característica importante, en cualquier momento puedes hacer uso de ella. Y estos son entonces la parte de los metadatos más utilizados a la hora de hacer tu desarrollo web. Recuerda que te apoyan mucho con lo que es el SEO de tu página web. Vamos a seguir, vamos a dejar los metas ya a un lado y vamos a seguir viendo otros elementos que también van ubicados en el head. El elemento que te voy a mostrar puede ir ubicado en el head en algunos casos y muchas veces se recomienda utilizarlo, como ya lo hemos mencionado en otros videos, al final, casi al cerrar el body, que es el elemento script. Se escribe de esta forma, está compuesto por una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y simplemente, como en el caso de CSS que te permite escribir código CSS dentro, el script te permite escribir código JavaScript dentro. Por ejemplo, podemos colocar un alert de JavaScript, que es una función, se escribe de esta forma y recibe un parámetro, que es en este caso un string. Podemos saludar, hola, ¿cómo estás? Si nosotros guardamos, observa la ventana emergente, el alert que se muestra. Entonces simplemente puedes colocar código JavaScript dentro de esas dos etiquetas. Y muchas veces también cuando utilizamos el JavaScript, que es lo más recomendado, en un elemento externo o en un documento externo, utilizamos esta misma etiqueta pero con un atributo llamado src, que es de source, de origen. Y por ejemplo aquí colocamos el nombre de tu documento JavaScript. En este caso vamos a crear uno nuevo aquí. Vamos a colocarle por ejemplo funciones,
por decir un nombre, .js de JavaScript. Y eso le hacemos referencia aquí en tu documento. Se va a llamar funciones.javascript, tal cual. Entonces ya el código JavaScript puede ir ubicado aquí. Por ejemplo, si colocamos un alert de esta forma, alert desde mi archivo externo, guardamos, vamos a observar aquí, actualizamos, observa cómo está saliendo el alert desde el documento externo. Es importante mencionarte que el script puede ir en el head, pero también se recomienda, solamente en el caso del script, como puede tener código bloqueante que afecte tu HTML, también se recomienda que el script no vaya en el head, sino que vaya al final de tu documento, casi al cerrar el body. Vamos a darle aquí un formato a esto con Alt Shift F, formateamos para que quede un poco más bonito. Entonces, como te decía, en algunos casos tú puedes utilizar tu etiqueta script en la parte del head, si así lo ameritan, pero en la mayoría de las veces el script siempre es llamado a lo último de tu página web, por si tiene código bloqueante, no te afecte el renderizado de tus elementos HTML. Ok, continuamos entonces. Vamos para que no nos afecte la página y se refresque a cada momento, vamos a quitar esto, o lo podemos comentar también de esta forma, y vamos a quitar también esto para que no nos afecte en nuestro código. Vamos a quitar este alerta, lo comentamos o lo puedes quitar, para continuar hablando entonces de otros elementos que se colocan en el head del HTML. Por cierto, me faltó por aquí mencionarte un meta, que también es un metadato, que también es importante a la hora del SEO, que es el meta que tiene este atributo name y es el meta autor. Y aquí simplemente colocamos en el content el autor de la página, el creador de la página, en este caso tu nombre, y esto es importante también para el SEO. Ok, y por último está este elemento que es el elemento base, se escribe de esta forma, y aquí simplemente con un href, el atributo href, vamos a colocar el dominio donde tú tienes alojada tu página web. Por lo general el dominio lleva el protocolo HTTP de esta forma. Si es seguro, lleva la S, si tienes un certificado SSL, // y el nombre de tu dominio, tudominio.com. Lleva el atributo target con el valor blank, de esta forma. Entonces este elemento representa tu ruta base de tu página web. Ya lo que va a partir de aquí son tus rutas relativas que posees en tu sitio web, y solo puede haber uno por documento. Básicamente, cuando no colocas este elemento, el valor es tomado de forma predeterminada según la URL donde estés en tu navegador. Recuerda entonces, el elemento base especifica la URL base o el destino de todas tus URLs relativas de tu página. Ok, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Ya vimos todo lo referente al head. Sabemos ya la importancia que tiene el head en cuanto al SEO. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Por favor, regálanos un like, comparte, comenta y nos vemos en la próxima. Chao.